Cada día son nuevas tus misericordias. Amados hermanos y hermanas, los saludo en el amor de Jesucristo. Que tengan un hermoso día y que tengan una bendecida semana. Señor, este es tu día, Padre, y aquí estamos para honrarte, estamos para alabarte, estamos para adorarte. Tú que tienes el nombre sobre todo nombre, eres nuestra roca, eres nuestro Señor, nuestro amado Padre Celestial. En ti nos refugiamos, a ti amamos. Gracias, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros en este tiempo, Señor. Y clamamos para que tú transformes la atmósfera espiritual de nuestra casa, la llenes de tu presencia, la llenes de tu amor, y nos llenes de una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú, Señor, eres nuestro consolador, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro ayudador. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Gracias. Y ahora vamos a leer la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Les dejo con la preciosa palabra del Señor con mi esposo Fernando. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos en esta mañana, amados. Acabamos de escuchar la palabra de Dios que ha leído mi esposa, la pastora Erika. Y el pasaje que leía está registrado en el libro de San Mateo, capítulo 21, verso 1 hasta el 11. Y amados, estamos en este tiempo especial celebrando la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, una entrada registrada ampliamente en las Escrituras y que marca el inicio del tiempo más importante en la historia de la humanidad. El tiempo en que el Señor muere por nosotros, se sacrifica por nosotros para redimirnos de nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Gran parte de los escritos en los evangelios, muchos pasajes están referidos a esta escritura. Entonces, nosotros leemos que el Señor estaba acercándose a Jerusalén y envió a sus discípulos a Betfagé. Es una población que queda al pie del monte de los Olivos, una pequeña villa, un pequeño barrio, como decimos. Y les dijo a sus discípulos algo instructivo, algo que los iba a encaminar. Les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis allí una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere
algo, decide el Señor las necesita y luego las va a enviar de vuelta. Entonces el Señor les dijo, miren, tienen que ir a este lugar. Él era profeta, sabía lo que iba a suceder. Ustedes van a encontrar allí una asna mamá con un pollino, un asno joven. Y este asno joven tiene una característica que vamos a ver después, nunca había sido utilizado, nunca había sido montado por nadie. Entonces ellos obedecieron la instrucción y él les dio una instrucción más y les dijo, miren, si alguien les dice a ustedes y les observa por qué están desatando ese animal sin autorización, díganle a esa persona, el Señor los necesita. Y esto es algo que nosotros debemos entender, amados. El Señor nos necesita a nosotros para que vayamos a realizar una tarea, pero también necesita a aquellos que van a colaborar con la tarea que estamos por hacer, que nos colaboren también. Entonces, después les dijo, si alguien les observa, díganle, el Señor me está enviando y ustedes deben traer aquello. Amados, el Señor pudo hacerlo todo por su cuenta. Era Dios en la tierra. Pero Él necesitaba de gente que trabaje con Él. Nosotros debemos trabajar con el Señor. También hay un pasaje en las Escrituras que viene en este momento a mi mente, en el cual el apóstol Pedro, que en ese tiempo era solamente Simón, un pescador, le presta la barca al Señor para que el Señor desde esa barca se dirija y predique el Evangelio. Y luego el Señor hizo un favor con una pesca milagrosa. Pero le dijo a Pedro que le preste esa barca. Y el Señor en esta mañana nos dice, amados, qué es lo que Él necesita de nosotros y qué es lo que nosotros le debemos prestar al Señor. Le debemos prestar algo que tenemos colaborando a la iglesia, por ejemplo. Le debemos prestar más que nada nuestra ayuda para socorrer las necesidades del prójimo. Debemos predicar el Evangelio, lo que sea, el Señor nos necesita. Y el Señor nos va a recompensar por ese servicio. Después la palabra continúa y dice que todo esto sucedió para que se cumpla una escritura conocida. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, animal de carga. Durante la última semana de ministerio, Jesús cumplió deliberadamente las profecías mesiánicas. Los judíos de ese tiempo esperaban un rey vigoroso, un rey guerrero, que iba a sacar a Israel del dominio de los romanos. Un rey que iba a restituir la gloria del rey David en esos tiempos. Pero ¿sabe qué? Vino, sin embargo, un rey humilde, un rey comunicativo, un rey que se metía con la multitud, un rey que no era un conquistador de ejército, sino era un conquistador de almas. Y este rey, según la profecía, viene, dice, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Una asna mamá con su pollino, un animalito que nunca, entiendamos bien, y esto es importante, había sido montado. Y aquí hay dos puntos sobre los cuales yo quiero hacer hincapié. Cualquier objeto usado para temas santos según la ley judía no debía por ninguna razón ser utilizado antes. Entonces el pollino que el Señor iba a montar nunca antes había sido utilizado para fines santos. También nosotros vemos en la Escritura más adelante, cuando la pasión del Señor, cuando Él muere, fue enterrado en un sepulcro
que fue brindado por José de Arimatea. Y dice que ese sepulcro tampoco fue utilizado antes. El Señor quiere lo mejor, lo nuevo. El Señor no puede utilizar algo que no sea santo. Esa es una primera observación. Y la segunda observación, amados, es que Él subió encima del animalito, del pollino, cuando entró, y el animalito no lo quiso tumbar, no lo quiso echar al piso. Ustedes saben que estos animales, cuando reciben una carga encima, corcovean. Pero cuando entró el Señor, no hizo nada, se quedó tranquilo. Porque la presencia de Dios sobre su creación estaba encima de ese animalito. Todo en la Escritura tiene importancia. Los hombres vieron a un pobre campesino, pero el espíritu de esos hombres vieron al Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba encima. La profecía a la que se refiere está en Zacarías 9:9 y habla de un rey justo, salvador y humilde. El Señor sabía las profecías que iban a ocurrir, que hablaban de Él. ¿Quién más que Él para conocer las Escrituras? Pero ¿sabe qué, amado? Él hacía todo lo que era necesario hacer para que las Escrituras se cumplan. Algunas veces en la iglesia nosotros recibimos alguna profecía. Y creemos que esa profecía, cuando viene, me refiero de un poeta, de un profeta comprobado, cuando viene de un profeta comprobado, nosotros debemos hacer lo posible para que esa profecía se cumpla. Porque a veces recibimos profecía y decimos se va a cumplir automáticamente. No es así, el Señor se esforzaba para que esa profecía se cumpla como debía ser y estaba establecido. Después los discípulos dice que hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, el asno joven, y pusieron encima sus mantos. ¿Para qué? Para que el Señor esté cómodo. Una muestra de la entrega. El manto era algo precioso que tenían en ese tiempo. No solamente era algo que se ponían encima, sino era algo que les servía, por ejemplo, cuando viajaban a pie y les agarraba la noche, les servía para cubrirse. Tenía diferentes usos, lo usaban también algunas veces como canasta, es decir, ponían el manto en el suelo, ponían cosas encima, hacían un nudo y se lo cargaban. Era algo precioso, era algo imprescindible en la indumentaria de ese tiempo. Y lo pusieron encima, ¿para qué? Para que el Señor esté cómodo. Él se sentó encima del asnillo, repito, no corcoveó, no hizo nada. Y la multitud dice que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Era la manera en que se recibía un rey, era común en ese entonces, venía un rey y ponían los mantos y agarraban ramas para, podemos decir, hacer una alfombra wall to wall, ¿verdad? Pared, pared. Un modo de honrar al rey, al gobernador. Pero aquí, amados, es importante notar algo. Y es que el Señor venía en ese pollino, ese animalito de carga, como un hombre humilde. Los gobernadores, los reyes entraban a caballo y miraban a la gente de arriba, porque el caballo tiene una altura mayor, ¿verdad? Pero el Señor vino encima de un asnito, un animal de carga, al nivel de la gente, porque Él vino como siervo. Y entró, y lo que veía la multitud no solamente era un hombre,
sino veían al Espíritu de Dios en plenitud cabalgando sobre un asnito. Emocionante, bello. Y dice, la multitud era numerosa y tendía sus mantos. Se despojaban de lo mejor que tenían para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente lo aclamaba porque había una gran multitud y era un tiempo especial porque se acercaba la Pascua y había mucho peregrino que venía de ciudades cercanas y también de países lejanos. Toda esa gente lo aclamaba al Señor, porque también un dato importante, sobre todo está relatado en el Evangelio de San Juan, es que antes el Señor había hecho un milagro portentoso, un milagro maravilloso. Había resucitado a Lázaro y era de común divulgación lo que el Señor había hecho. La gente estaba emocionada. La gente estaba esperándolo. ¿Pero qué vieron? Vieron un hombre humilde caminando encima de un pollino. Y la gente le clamaba y le decía, Hosana al Hijo de David. Hosana quiere decir, salve ahora, Hijo de David. La profecía mesiánica decía que el Mesías, el Redentor, iba a venir de la casa de David. Una aclamación tradicional, conocida, Hosana, salve ahora, Hijo de David. Recordemos que el Señor también tenía otros títulos. Hijo de Dios, Hijo de hombre, Hijo de David. El Señor estaba representando al Señor, a Dios en ese momento. Por eso dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. El nombre significa la representación de algo. Si alguien en el gobierno, cualquiera que sea, dice, vengo en nombre del presidente, se abren las puertas. Porque venía en nombre de que una autoridad mayor. En este caso, el Señor estaba entrando en nombre de la autoridad mayor que existe sobre el universo, la autoridad de Dios. Hosana en las alturas, en lo más alto, hosana en el cielo donde el Señor habita. Importante, dice que toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se transformó. Toda la ciudad estuvo en un revuelo. Se conmovió. ¿Por qué? Porque entraba el Señor. Decía, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, pero en realidad él nació en Belén. Pero como vivió la mayor parte de su vida en Nazaret, era conocido como el Nazareno. Entonces decía, es un profeta de Nazaret, nacido en Nazaret. Le alababan al Señor. Bienvenido, Señor, aleluya. Hosana, Señor. La ciudad, dice, se transformó, se trastornó. ¿Sabe qué, amado? Cuando el Señor estuvo presente, todo se trastornaba, se transformaba, todo cambiaba. Cuando el Señor en su primer milagro convirtió el agua en vino, todo se transformó. Cuando el Señor fue por primera vez, después de ayunar 40 días y 40 noches a su pueblo, y entró en una sinagoga, leyó el libro de Isaías, todo se transformó de tal manera que inclusive lo quisieron matar. Porque donde está el Señor, nada permanece indiferente. Todo cambia.
Cuando calma tempestades, subiéndose al barco y los discípulos clamando que nos hundimos, Señor, algo pasó, todo se transforma, todo se trastorna. Cuando sanaba enfermos, liberaba a los cautivos, lo mismo. Así también, amados, cuando el Señor viene a su vida, cuando el Espíritu Santo le toca a usted, usted ya no es el mismo. Usted es transformado porque el Señor ha entrado a su vida. Estamos viviendo momentos complicados, lo sabemos todos, pero lo que necesitamos es que el Señor realmente entre en nuestras vidas. Lo que necesitamos es su poder transformador. Necesitamos su poder que no tiene límites porque es el poder mismo del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros ser humildes de corazón porque Él nos dio el ejemplo. Entró en un burrito joven para ponerse a la altura de todos nosotros. Él vino como siervo. En este día, amados, nosotros necesitamos bajar nuestro orgullo. Necesitamos reconciliarnos con el Señor para que Él entre en nuestra vida, para que el Espíritu Santo venga, nos fortalezca y podamos seguir adelante. La buena noticia en Jerusalén fue que el Señor estaba entrando y todos le clamaban. Estamos cansados de malas noticias. Todo el tiempo estamos bombardeados con noticias pésimas, de muerte, de destrucción. Todo parece derrumbarse a nuestro lado. Pero ¿sabe qué? Cuando viene el Rey de Reyes, Señor de Señores a su vida, usted empieza a tener esperanza, visión de futuro. Anteayer estaba en mi momento de oración. Y le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Le decía, Señor, ¿cuál va a ser nuestro futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y el Señor puso en mi corazón algo hermoso. Me habló en el corazón y me dijo, hijo, yo soy tu futuro. Amados, no tenemos más futuro que el Señor. El Señor es nuestro futuro, Él es nuestra fortaleza, Él es todo. En estos días nos estamos dando cuenta de que nuestras posesiones materiales no cuentan mucho. Nos estamos dando cuenta de que nuestra salud y nuestra vida es muy frágil. En momentos en que todo parece ser oscuro, tenebroso, está la luz del Señor que ha entrado en nuestras vidas. Está la luz del Señor que nos está encaminando hacia el mejor futuro, hacia el futuro que es Él, porque en Él está la vida. Vamos a celebrar la Pascua dentro de poco. Esta tiene que ser una semana, y no solamente una semana, las subsiguientes semanas, los años venideros, de profunda reflexión sobre el curso de la historia y sobre el curso de nuestra vida. Debemos dejar que Él entre a nuestro corazón. Tal vez usted es cristiano y dice, bueno, yo me convertí al Señor, yo tengo a Cristo en mi vida. Pero yo le quiero decir que tal vez el Señor se quedó en la puerta o tal vez usted lo haya arrinconado. No, el Señor tiene que entrar con todo y usted dentro de su ser lo tiene que aclamar, decir, Hosana Señor, aleluya Señor, ven a mi vida Jesús, te necesito Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento
vendrá a su vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento levantará su ánimo. Y la paz que pasa sobre todo entendimiento solamente está presente a través del Espíritu Santo, porque rompe toda lógica. Amados, no debemos temer. No debemos tener incertidumbre en nuestra vida. Es verdad, debemos obedecer lo que dicen las autoridades respecto a mantener la distancia, lavarnos las manos y un largo etcétera. Pero debemos confiar en el Señor. Debemos tranquilizarnos, apaciguarnos, porque Él es nuestro futuro. La humanidad va a seguir su curso. La humanidad va a continuar porque es lo que el Señor quiere. No se va a acabar. Vamos a salir adelante, pero en este momento usted necesita de la fe, el poder de Dios. Usted debe dejar entrar a Jesús en su corazón, así como lo dejaron entrar en Jerusalén y lo aclamaron. Usted debe dejar entrar al Señor, levantar sus manos en adoración, decirle: Señor, yo te amo, gracias por venir a mi vida. Grande es el Señor. Su misericordia está con nosotros cada día. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje porque lo lanzamos a través del internet y todavía no ha recibido al Señor, el Señor no ha entrado en su vida, yo quiero que haga esta oración. Y si usted ya ha recibido al Señor y el Señor ha aceptado estar con usted, yo quiero que también repita esta oración en esta jornada. Padre amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, que entres en mi vida, la tomes por completo. Yo te recibo, Señor, y te aclamo y te digo: Hosana, aleluya, Señor. Ven a mí, tócame. Derrama de tu Santo Espíritu en mi vida, lléname de tu poder y de tu gloria. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres fiel y leal y bueno, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga en este día y siempre. Aleluya.